permite reducir incertidumbre, ¿no? Ese es básicamente lo que es una información. Si nosotros hablamos de una población en general, no tenemos ningún dato. Si yo les digo, si yo les digo 3000, ya estoy tratando de circunscribir una información a un número que puede ser más cercano a la realidad de que hablar de una población que no tenemos datos. Cuando hablamos ya de sistema de información, ya es todo un conjunto de procedimientos ordenados que proporcionan información para el control de la organización y principalmente su fin es tomar decisiones. Un sistema de información por sí mismo es importante, sí, pero su fin es controlar, hacer seguimiento, pero finalmente tomar decisiones. Eso es lo que necesitamos, para eso necesitamos un sistema de información. El sistema de información en salud es un conjunto de acciones ya de orden técnico, operativo, que están orientadas, que están ordenadas por un lado, pero por otro lado están orientadas al tema de acopiar información. No solo acopiarlo, sino analizarlo, interpretarlo y luego hacer la utilización periódica de esta información que es concerniente a la salud tanto de las personas dentro del sistema de salud con la finalidad de mejorar la capacidad operativa del mismo. ¿Sí? Y eso nos va a permitir poder fijar metas cuando estamos en la fase de planeación, de planeamiento, ver cuáles son nuestras prioridades después de hacer todos nuestros análisis, dar políticas si estamos en un plan estratégico y apoyar todas las gestiones de los programas de salud que se puedan estar haciendo y poder hacerle seguimiento, evaluación y tratar de mejorarlo si es que esto es necesario. Entonces, eso es lo que el sistema de información nos hace. Vamos a ver ahora cómo vamos a analizar este sistema de información con la misma lógica que hemos estado analizando el sistema de servicios de salud. Entonces, cuando hablamos del sistema de información en salud, vamos a analizar 4 aspectos. El tema de los contextos, procesos y recursos, las plataformas informáticas, los análisis y uso de la información y por último los resultados e indicadores específicos, ¿no? Esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a empezar por el tema de los contextos, procesos y recursos. Y para eso es importante hablar del dato. ¿Qué cosa es el dato? El dato es una representación simbólica, que puede ser numérica, alfabética, de una característica de una entidad. Este dato no tiene per se un sentido en sí mismo, pero si nosotros lo tratamos y lo ponemos y lo interpretamos y lo ponemos un dato geográfico o algún dato adicional, sí va a ser útil para realizar cálculos, para tener información, para tener algún dato importante que nos permita tomar decisiones. Entonces, todo sistema de información o toda información que tengamos me debe llevar al tema de tomar decisiones, ¿no? Esa es nuestra finalidad para cuando trabajamos con un sistema de información. Y estos datos, así en forma sencilla y en forma en croquis, digamos, los datos se acumulan, se procesan y se convierten en información. Y se convierten en información a través de todo un conjunto y un proceso, ¿no? Un proceso de datos que se organizan, se analizan y se integran con un proceso continuo que va tomando un valor agregado, porque vamos añadiendo información o vamos añadiendo datos que se van a ir convirtiendo en información. Cuando tengamos ya algo de información, vamos a poder hacer análisis que puede llevar a dar evidencia de algunas cosas
de algunos programas, de alguna situación de salud, de alguna situación, si estamos hablando de un paciente, vamos a tener información y evidencia de análisis y vamos a tener información que vamos a analizar. Y esa evidencia nos va a hacer que podamos analizar la evidencia y a tomar algunas decisiones. Decisiones que dado nuestro ambiente de salud, en el ambiente sanitario, van a hacer que éstas se conviertan en conocimiento, ¿no? Si estamos haciendo investigación, esto va a crear nuevo conocimiento muchas veces, ¿no? Cuando estamos trabajando en planes, cuando estamos trabajando en cosas rutinarias, generalmente los planificadores, los que tienen el tema de evaluación, van a poder hacer este análisis de esta información, tomar algunas decisiones para mejorar el tema que estén realizando. Y según eso vamos a llegar a la acción, vamos a tomar una decisión, vamos a actuar, vamos a ser operativos en algo, y esto va a llevar a tener un efecto que va a generar probablemente nuevos datos, y esto va a ser un círculo vicioso que siempre va a estar dando vueltas, ¿no? Generamos datos, generamos información, evidencia, generamos conocimiento, todo esto nos lleva a acción, a tomar decisiones y actuar, que tienen algún efecto. Si estamos hablando de un programa, va a tener un efecto positivo o negativo, vamos a analizarlo y vamos a nuevamente generar datos de seguimiento para poder tomar nuevas decisiones con estos nuevos datos que hemos tomado. Entonces, el sistema de información es un proceso continuo, dinámico, que permite analizar información constantemente. ¿Y cómo funcionan los sistemas de información, no? Como hemos visto en el cuadro anterior, los datos van a generar acciones, ¿no? Los datos orientan a las acciones, estos generan nuevos datos y requerimientos de más datos, porque muchas veces nosotros generamos un tipo de información que requerimos para hacer un análisis de situación de salud, pero con los resultados probablemente necesitamos nueva información que podamos requerirlo para que se genere nuevos datos. Y eso hace que el sistema de información se dice que son ricos en datos y pobres en información. Generalmente la información está concretada, ¿no? Consistenciada en indicadores, pero hay muchos datos, pero la información está concreta en algunas cosas. Entonces, para que esto se vaya generando, necesitamos tener fuentes de información. ¿Qué cosas son las fuentes de información? Las fuentes de información son todos aquellos medios o instrumentos de los cuales procede la información, ¿no? De dónde podemos nosotros sacar información que van a satisfacer las necesidades del conocimiento de una situación o de un problema presentado. Y que posteriormente será utilizado para ver si se han logrado o no los objetivos esperados, ¿no? Así podemos nosotros analizar cómo es que estamos yendo en si estamos cumpliendo nuestras metas o no. Entonces, la fuente de información son los medios de donde podemos sacar información. ¿Y cuáles son estas fuentes de información de donde sacamos los datos o la información o los indicadores, ¿no? Tenemos dos tipos de fuentes de información que son las que nosotros utilizamos. Generalmente, mayormente, utilizamos las fuentes secundarias, ¿no? Las fuentes secundarias son las que generalmente utilizamos. Buscamos en Internet, que es lo más fácil ahora, y tenemos y podemos tener información variada, diversa. Ojo que hay que tener información, qué tipo de información podemos obtener, pero podemos obtener mucha información. Pero también hay una fuente de información primaria, ¿no? Las fuentes de información primaria son aquellas que nosotros mismos las obtenemos. Nosotros mismos participamos en la obtención y en el análisis de esa información primaria. Y para esa información primaria tenemos 4 temas importantes. Por un lado tenemos el tema de observación, ¿no? Que es cuando hacemos checklist de algo,
estamos haciendo información, ¿no? Tenemos una cartilla que vamos a verificar la información si está o no está, o si se cumplió o no se cumplió. Esto es muchas cosas cuando se hace monitoreo o supervisión, generalmente trabaja a través de checklists. Tenemos la plantilla, ¿no? Si es que se está cumpliendo algún procedimiento, tenemos la plantilla de cómo debe ser el procedimiento y tenemos un cuadradito que dice se cumple, no se cumple, se cumple, no se cumple. Y en algunos casos puede ser no aplicable, depende de la información que nosotros querramos y estemos trabajando. Entonces, esa es observación. Ese es un tema que es importante tener en cuenta, que es algo que hacemos nosotros mismos y que nosotros mismos podemos luego validar y analizar. Otro tema que van muy similares es el cuestionario, ¿no? Yo puedo hacer un cuestionario, encuestas, los que han hecho encuestas de satisfacción de usuarios es un cuestionario que podemos dar para que lo aplique una persona o podemos hacerlo en entrevista, ¿no? Tenemos también un cuestionario y podemos ir haciendo la pregunta y llenando el cuestionario nosotros mismos a través de una entrevista, ¿no? Y una entrevista per se ya es algo más amplio en que le damos preguntas abiertas al entrevistado para que ellos nos den opiniones o nos den los datos que nosotros buscamos. No es tan rígido como un cuestionario, ¿no? Que tiene formas de aplicarlo. La entrevista es un poco más amplio, pero cuestionario y entrevista son cosas que van dirigidas a personas con una tabla, digamos, previa. Y por último, la cuarta fuente de información primaria son los grupos focales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de grupos focales? Cuando hablamos de grupos focales, nos referimos cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo y tenemos que aplicar una encuesta y queremos validar nuestra encuesta. Y lo que hacemos previamente a hacer la encuesta formal, digamos, en la población objetivo, tomamos una muestra con un grupo semejante a la población objetivo del trabajo y validamos la encuesta que hayamos nosotros ideado, que hayamos elaborado. Entonces, el grupo focal nos sirve para validar algunas cosas. Nos sirve para tomar opinión de grupos, de grandes grupos, ¿no? Hacemos un grupo focal para ver qué opinan sobre un tema, ¿no? Entonces, son grupos que también nosotros actuamos con el grupo y sacamos conclusiones sobre los temas que nosotros queremos tener información. Entonces tenemos 4 fuentes de información primarias, es la observación por un lado, con tipo checklist, el cuestionario, las tipo encuestas, las entrevistas que pueden ser más amplias, y los grupos focales que se hacen trabajos con grupos pequeños cuando queremos tomar, por decirlo de alguna manera, termómetro de algún tema o cuando queremos validar alguna información. Y todas las informaciones secundarias, que son las que generalmente estamos utilizando para muchos de nuestros trabajos, generalmente son fuentes oficiales. A veces, sobre todo cuando estamos hablando de cosas epidemiológicas, podemos validar fuentes periodísticas o de repente algún artículo que ha salido en una fuente periodística, las fuentes financieras que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, en fin, son fuentes financieras que emiten informes mensuales, semestrales, trimestrales y que podemos analizar según la información que necesitamos. Y todas nuestras fuentes estadísticas que tenemos el NAO, tenemos INEI que nos dan diferentes censos y podemos de ahí sacar los datos sociodemográficos, también información sanitaria, información también económica. Y otras fuentes bibliográficas que podemos utilizar a través de Internet por las diferentes fuentes y ahora revistas que están publicadas, ¿no? Esas son las fuentes secundarias. Dentro de las fuentes secundarias, que ya usamos nosotros y que se convierten en fuentes secundarias porque
si bien es cierto, nosotros llenamos algo de la información, sin embargo, estas se consolidan y nosotros cuando usamos la información, la usamos ya consolidada, no solo la información nuestra. Son las informaciones que se llenan en los establecimientos de salud. Y para ello utilizamos esta clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas, que es el famoso CIE-10, que probablemente todos ustedes han utilizado, que ya tiene desde el año 1993 que se está utilizando, pero que eso ha permitido homogeneizar el tema de la información estadística. Y en el caso del Ministerio de Salud, y bueno, efectivamente cada salud tiene también un sistema, pero este es un sistema que se usa en gran parte del sistema, que nos permite a través de el llenado con la fecha, la ficha o cómo se identifica. Ahora se está usando mucho el DNI, importante saber el distrito de procedencia de la persona. Muchas veces nos acostumbramos a poner el distrito en el cual estamos trabajando. Si estamos en un centro de salud en Chorrillos y ponemos distrito de procedencia Chorrillos, Chorrillos, Chorrillos. Pero por ahí puede venir una persona que no vive en Chorrillos, que vive, no sé, pues en Comas, pero pasó por Chorrillos por alguna cosa, visitó a algún pariente y llega. Entonces sí es importante trabajar con el distrito de procedencia, porque nos va a dar, si tenemos una enfermedad transmisible, por ejemplo, nos va a dar algunos datos importantes. El dato de edad y sexo, que generalmente es básico, y luego el tema, ya para algunos indicadores de cobertura, de extensión de uso, necesitamos saber si en el establecimiento es nuevo o si ya ha venido antes, si es continuador nuevo, tanto en el establecimiento como en el servicio. Yo puedo tener a una paciente con control obstétrico que viene a ginecología y obstetricia. Entonces, para el establecimiento puede ser continuadora, viene varias veces. Pero de repente por ahí tiene que pasar a una consulta en medicina. Para el servicio de medicina, esa paciente puede ser nueva, a pesar que en el establecimiento ya es una continuadora, ¿no? Entonces, eso nos permite ver nuestra ampliación, nuestra extensión de uso. Luego el diagnóstico, que lo hemos visto que se usa con el CIE-10, y luego el tema de diagnóstico. Si es presuntivo, cuando viene por primera vez y calculamos qué diagnóstico puede ser, cuando ya tenemos que se ha confirmado a través del laboratorio, de rayos, un diagnóstico, podemos definitivo. Y cuando ese diagnóstico definitivo vuelve a regresar ya con el diagnóstico definitivo, pero por control, ese diagnóstico ya no será definitivo, o ya fue definitivo el día que se analizaron los datos que se encontraron, y ya será un diagnóstico repetitivo. Entonces, esto nos permite ver el dato de atenciones, atendidos, ¿no? Y cuando tenemos diagnóstico por primera vez, sabemos que tenemos diagnósticos nuevos que nos van a servir para el tema de la incidencia. Entonces, este reporte GIS, que si bien es cierto, lo llenamos cada una de nosotros en nuestro consultorio, en el consultorio que hagamos atención, generalmente esto va o se digita o ahora ya se puede llenar vía web y esto se va a consolidar. Entonces, conforme esto avance, vamos a poder tener información, que sí va a ser una información secundaria, a pesar de que nosotros hemos estado llenando, ¿no? Entonces, todo esto nos da a entender todo lo que podamos ver de lo que es los datos, ¿no? De dónde podemos sacar los datos y todas las fuentes de información, de dónde podemos obtener. ¿Cuál es el valor entonces de estas fuentes de información? Estas fuentes de información deben ser analizadas para ver su relevancia, tanto las primarias como las secundarias. Las primarias porque tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer, a pesar de que lo hagamos nosotros, tenemos que ser responsables de que esa información sea tomada sin ningún sesgo y sin ninguna subjetividad. No tenemos que aplicar, ¿no?, las pautas reales para que esa fuente de información primaria sea bien tomada. Entonces, y en los casos de la información secundaria, necesitamos saber que estas fuentes de información tienen que ser, por un lado, pertinentes, que se adapte realmente a los objetivos que yo estoy buscando. ¿Qué cosa es lo que yo necesito y para qué la quiero? Y la información que busco
debe ser pertinente. Debe ser actual, ¿no? No puede ser una información obsoleta. Si yo estoy buscando datos de morbilidad de enfermedades tan frecuentes como IRA, EDA, necesitamos información actual. No voy a buscar registros del año de hace 10 años. No me va a servir para tomar decisiones hoy. Si tengo enfermedades raras que ocurren muy poco frecuentes, sí puedo tener información un poco más abierta, más lejana, porque me va a ver cómo es que ha ido evolucionando. Pero la actualidad de la información es un tema que es muy importante para tener datos precisos y datos actuales, ¿no? Cuando hacemos trabajos de investigación, sabemos que nos exigen trabajos de no más de 3, 5 años, ¿no? Según el tipo de trabajo, hasta 10 en algunos casos, según el tema. El otro es veracidad. ¿Qué tan fidedigna es la información? ¿No está cuestionada esa información? A veces tenemos artículos que hay opiniones sobre los artículos y que lo cuestionan, ¿no? Entonces, si lo vamos a tomar para un tema de una tesis, de un trabajo de investigación, tenemos que ver que esa información sea veraz y obviamente que sea confiable, ¿no? Analizar si la metodología que ha sido utilizada ha sido trabajada con honestidad, con objetividad y con exactitud, ¿no? O sea, entonces, estas 4 características deben tener nuestras fuentes de información, ¿no? Ser pertinentes, actuales, veraces y confiables. Pasamos luego a ver la segunda parte del tema del sistema de información. ¿Qué cosa necesitamos para que este sistema de información sea tal y nos pueda ser útil? Y una de esas cosas son las plataformas informáticas, que es cómo nosotros podemos acceder a la información. Ahora tenemos la parte tecnológica muy avanzada y estas plataformas informáticas cada vez se hacen mucho más, facilitan mucho más la información. Y ahí vamos a hablar de un tema que hace que este trabajo tecnológico, más allá de todo el desarrollo tecnológico, una de estas cosas que nos ha hecho